Hola maestros, es un gusto saludarles nuevamente con esta nueva entrega de nuestro curso Moodle Primeros Pasos para el Docente. En este momento vamos a ver cómo configurar otros reactivos que no vimos en los videos anteriores. Estos reactivos son los reactivos de tipo numérico, los reactivos de tipo calculado, los reactivos de tipo calculado con opción múltiple y calculado simple. Para esto vamos a ir al banco de reactivos o de preguntas, estando ya identificados en nuestra plataforma y estando en el curso en donde vamos a agregar. Hacemos clic en el botón administración, hacemos clic aún más y vamos a ir a esta sección de bancos de preguntas y nos vamos a donde dice preguntas. Estando aquí ya en nuestro banco de preguntas, vamos a agregar una nueva pregunta. Hacemos clic en crear una nueva pregunta y nos va a mostrar la ventana donde nosotros podemos elegir las preguntas que vamos a agregar. En este caso vamos a comenzar con las preguntas de tipo numérico. Seleccionamos numérica y hacemos clic en agregar. Nos aparecen las opciones para configurar nuestra pregunta. Recuerden que nuestra pregunta debe tener un nombre. En este caso le voy a poner P de pregunta 10 y un enunciado de la pregunta. En este caso vamos a hacer una pregunta de tipo numérica. ¿A qué se refiere este tipo de preguntas numéricas? En donde el valor que se va a colocar como respuesta tiene que ser un número. Entonces vamos a poner calcula el área de un triángulo que su base mide 5 y su altura mide 10 centímetros. Entonces este es el enunciado de la pregunta. Calcula el área de un triángulo que su base mide 5 centímetros y su altura mide 10. Entonces recuerden, puntuación por defecto es el valor que le vamos a colocar nosotros a este reactivo dentro de nuestro examen general. Vamos a dejarlo que va a valer un punto. Entonces nos vamos a la sección de respuestas. La respuesta aquí sería si si la base de un triángulo mide 5 centímetros y la altura mide 10, pues es base por altura entre 2 la fórmula para calcular. Entonces base por altura, 10 por 5 sería 50, entre 2 la respuesta correcta sería 25. Aquí donde dice error, nosotros podemos colocar un margen de error más menos. Es decir, si yo le coloco que error es 1, si el alumno me escribe 24, si el alumno me escribe 25 o si el alumno me escribe 26, lo va a dar como buena. Esto para este caso pues no aplicaría, pero hay otros casos donde se manejan otros tipos de fórmulas complejas en donde el valor de respuesta correcta puede variar y eso pues también va a depender de los decimales que se vayan a utilizar. Entonces yo lo voy a dejar en este caso en 0 y me tienen que escribir 25 exactamente. Como respuesta 2 puedo darle otras alternativas, que a lo mejor es 24, que a lo mejor es 50, ¿sí? Y recuerden
podemos agregar más opciones. En este caso, por default, me maneja solamente 3 opciones. Lo vamos a dejar así. Y tratamiento de las unidades, múltiples intentos, marca. Vamos a dejar esas opciones tal y como están y le vamos a dar guardar cambios. Vamos a ver cómo nos va a mostrar esta pregunta. Pregunta 10 y le damos previsualizar. Y nos dice el enunciado de la pregunta: calcula el área de un triángulo que su base mide 5 centímetros y su altura mide 10. Dijimos que la respuesta correcta es 25. El hecho que me permita a mí escribir aquí un valor numérico, eso le da a este reactivo el tipo de numérico. Por eso se llama reactivo numérico. Entonces le escribo 25 y le hago clic en enviar y terminar para que me muestre el resultado del reactivo. Me dice la respuesta correcta es 25 de acuerdo a lo que nosotros configuramos. Entonces este es el reactivo tipo numérico. Acepta como respuesta un valor numérico. Ahora bien, vamos a ver el siguiente tipo de reactivo, que es el reactivo calculado. Crear una nueva pregunta. Nos vamos a la opción de reactivo calculada. Damos clic en agregar. Nos aparece la página para que nosotros podamos configurar este tipo de reactivo. Aquí hay que marcar una diferencia entre este reactivo calculada con el reactivo de tipo numérico. Como nosotros observamos en el reactivo de tipo numérico, nosotros en el enunciado de la pregunta colocamos valores sobre los cuales se calcula la respuesta. Esos valores son constantes, es decir, que ese reactivo, al aparecerle a 5, 6, 7 estudiantes, le va a aparecer exactamente con los mismos valores. Por lo tanto, la respuesta para todos va a ser igual. A diferencia de este otro reactivo, que es el reactivo calculado, nos va a permitir configurar diferentes valores para la misma fórmula, de tal manera que a cada estudiante, aunque le toque la misma pregunta, los valores sobre los cuales va a calcular el resultado pueden ser diferentes. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Estando aquí en la página, pues agregamos el nombre de la pregunta, pregunta 11, y escribimos el enunciado de la pregunta. Y escribo cuál sería el área de un triángulo si su base mide entre llaves B y su altura es de H. Esto que nosotros observamos aquí entre llaves se le llama comodín, y es ahí donde al configurar nuestro reactivo calculado se van a ir presentando las diferentes opciones que nosotros vayamos configurando para nuestro reactivo. Entonces aquí decimos cuál sería el área de un triángulo si su base mide X y su altura es de Y. Puntuación por defecto, el valor que vaya a tener este reactivo, y aquí vamos a configurar nosotros las respuestas. En este caso vamos a escribir la fórmula que va a dar la respuesta correcta a este reactivo. Escribimos la fórmula, paréntesis, llave, base, cerramos llave, por llave, altura, cerramos llave, cerramos paréntesis, sobre 2. Esta es la fórmula que va a dar la respuesta correcta
a nuestro reactivo que escribimos aquí. Entonces, en este caso, vamos a asignarle la calificación, que sería el 100%. ¿Sí? Tolerancia le escribimos 0 y las demás opciones las dejamos tal y como están. Ok, hacemos clic en guardar cambios. Pasamos a una siguiente página del mismo reactivo. En este caso, aquí vamos a elegir, dice, las propiedades del conjunto de datos de los comodines. Tenemos el comodín B y el comodín H. B para base y H para altura. Y vamos a decirle que usará un nuevo conjunto de datos compartidos en ambos casos. Sincronizar los datos, los dejamos tal y como está y nos vamos a la siguiente página. Editar el conjunto de datos de los comodines. Si observamos aquí tenemos el nombre de cada una de nuestras variables, que es B y H, y el número de ítems o de opciones que se han configurado para la pregunta 11. En este caso todavía no hemos configurado una. Aquí dice rango de valores para el comodín B. Vamos a decirle que mínimo utilice 5 y que vaya del 5 al 50. Es decir, que los valores que va a tomar nuestra variable B va a ir del número 5 hasta el 50. Número de decimales, vamos a decirle que 0. Y para el comodín compartido H, vamos a decirle que sea del 10 al 40. Número de decimales 0. Aquí lo que estamos configurando es el rango de valores que puede tomar cada uno de nuestros comodines para que se presente en el enunciado que ya escribimos anteriormente. Parámetros de tolerancia y la respuesta lo dejamos tal y como está. Y aquí donde dice agregar, vamos a donde dice agregar ítem y le decimos cuántas opciones vamos a tener. Puede ser 20, 30, 40, 50. Esto va a depender también del número de estudiantes que nosotros tengamos en nuestros grupos. ¿Cuál es la idea? Que aunque el planteamiento de la pregunta sea la misma para cada uno de los estudiantes, sus valores sobre los cuales se va a calcular el resultado sean diferentes. Entonces hago clic para agregar 30, clic en el botón agregar y ya con eso observamos que se agregaron 30 valores para B y para H. Una vez que hayamos hecho esto, podemos hacerle clic aquí donde dice mostrar para ver cuáles son los valores que se generaron aleatoriamente para cada uno de los casos. Observamos valor para el conjunto 29, para B sería 26, para H sería 21, valor 29 del conjunto 4320 y así sucesivamente cada uno de los valores que se generó aleatoriamente para nuestro reactivo. Esto es como si nosotros hubiéramos hecho 30 reactivos con el mismo enunciado pero diferentes valores. Entonces, teniendo esto, pues vamos a visualizar nuestro reactivo, cómo se vería ya en el examen. Tenemos nuestro reactivo. ¿Cuál sería el área de un triángulo si su base mide 35 y su altura es de 28? Calculamos base por altura entre 2, 35 por 28 entre 2, tendríamos 490. Enviar y terminar y observamos que la respuesta correcta es 490. Si vuelvo a comenzar de nuevo, suponiendo que soy otro estudiante, los valores que me aparecen aquí pueden variar, ¿sí?
vista previa, y observamos que ya los valores son diferentes. Ok, voy a escribir un número cualquiera, enviar y terminar. Ya me dice que es incorrecto. Lo correcto era 264. Entonces, este es el tipo de reactivo calculado. Solamente escribo yo la descripción, el enunciado de la pregunta. En lugar de estos valores escribo un parámetro y configuro, ¿sí?, la fórmula para que me calcule el resultado correcto. Guardar cambio y ya con eso tenemos un reactivo calculado. Ahora bien, vamos a crear otra pregunta, pero en este caso lo vamos a hacer con la opción de reactivo calculado, opción este tipo de pregunta es similar a la pregunta anterior. La diferencia es que me va a mostrar otras alternativas, es decir, ya no me va a dejar una caja de texto para que yo escriba el resultado, sino que automáticamente la plataforma me va a presentar 2, 3, 4, 5 resultados y yo voy a elegir de esos resultados cuál es el correcto. Para esto entramos a la página de configuración del reactivo, escribimos el nombre de la pregunta y escribimos el enunciado, que en este caso vamos a utilizar exactamente el mismo ejemplo anterior. ¿Cuál sería el área de un triángulo si su base mide B y su altura es de H? La puntuación, los puntos que va a tener nuestro reactivo, importante, una o varias opciones. Nuestro reactivo es calculada opción múltiple con una opción o puede ser con varias opciones. Esto es si nuestro reactivo tiene diferentes resultados que puedan ser tomados como válido. En este caso vamos a dejarlo con una sola respuesta. Numerar las selecciones, igual que las de opción múltiple, lo dejamos tal y como está. Entonces escribimos la fórmula que va a dar respuesta correcta a nuestro planteamiento. En este caso es muy importante que empecemos con una llave. En el tipo de reactivo calculada no era necesario. En este caso vamos a iniciar con una llave, signo igual, paréntesis, y escribimos la fórmula que es base por altura, cerramos paréntesis, sobre 2 y cerramos la llave. Esta es la fórmula que le va a dar respuesta correcta a nuestro reactivo. Por lo tanto, la calificación que le vamos a asignar pues es del 100%. Lo demás lo dejamos tal y como está, no le movemos y nos vamos a la elección número 2. En este caso, esta elección, pues vamos a escribir una fórmula similar, pero le vamos a cambiar que en lugar que multiplique, sume. Entonces toma los datos y aplica esta fórmula para calcular un resultado. ¿Qué calificación tendría? Pues ninguna, porque sería incorrecto. Elección 3, ¿sí? En lugar que aquí divida, vamos a ponerle que sume también, y si queremos presentar una opción más, lo podemos hacer, y que aquí reste. ¿Ok? Entonces así podemos ir nosotros variando las elecciones o las posibles respuestas. Podemos poner más de 3, 4, 5, el número de opciones que nosotros creamos pertinente. Una vez que tenemos configurado ya nuestras elecciones con sus fórmulas, vamos a hacer clic en guardar cambios.
guardamos cambio y nos aparece la siguiente página, que es muy similar a la del reactivo anterior, comodín B, comodín H. En este caso nosotros, como estamos utilizando la misma fórmula, ya existen estos comodines y ya existe el conjunto de datos. Puedo, si quiero, utilizar esos conjuntos de datos o puedo crear otros valores, ¿sí? Entonces vamos a dejar usar el mismo conjunto de datos privado que antes. No sincronizar, siguiente página. Me aparece ya para cada variable, para cada comodín, ya me aparece que existen los 30 posibilidades que ya habíamos configurado, pero pues también podemos generar algo nuevo si nosotros así lo deseamos. Lo vamos a hacer. Vamos a decir que se generen valores del 5 al 30 y del 10 al 40. ¿Sí? Y aquí vemos, para cada una de las opciones que nosotros colocamos, se aplica la fórmula y nos da los resultados dependiendo de la fórmula que se esté aplicando. Recuerden que son en este caso 4 opciones que configuramos, 4 opciones que se le va a presentar al estudiante, pero en nuestro caso la fórmula correcta es esta, por lo tanto el resultado correcto será este y es el que debería de elegir el estudiante si tiene el conocimiento para aplicar la fórmula. Entonces vamos a agregar ítem y le vamos a decir que se agregue 30. Puedo agregar 20, puedo agregar más, el número que nosotros deseemos. Le doy a agregar. Y con esto tenemos ya nuestro reactivo configurado. Vamos a vista previa para ver cómo se muestra nuestro reactivo. Y tenemos la misma descripción del reactivo. ¿Cuál sería el área de un triángulo si su base mide 21 y su altura es de 11? Tengo para elegir opción A, B, C, D. Recuerden que las respuestas se barajean, es decir, no quedan exactamente igual, porque como nosotros los configuramos, siempre la primera opción es la correcta. No necesariamente el sistema nos va a presentar en ese orden las respuestas. Esto es con el propósito de que se evite pues la copia o el aprenderse los resultados de memoria del examen. Entonces yo elijo cualquiera aleatoriamente, le doy enviar y terminar y vamos a ver qué me responde el sistema. Me dice que no, que la respuesta correcta era 115.50, es decir, la opción D. Entonces con esto ya hemos configurado nosotros nuestro reactivo calculado con opción múltiple. Hago clic en guardar cambios y ahora vamos a agregar un último reactivo, pero calculado simple. Seleccionamos, hacemos clic en agregar y los pasos de configuración en esencia son similares. Nombre de la pregunta, pregunta 15. Escribimos el enunciado, ¿sí?, que era cuál es el área de un triángulo si su base mide y su altura mide ok. Tenemos nuevamente nuestros comodines, esto no lo pierdan de vista, los puntos que le vamos a dar a la respuesta y escribimos nuestra respuesta
correcta, y eso es la fórmula correcta. Aquí observen, como este tiene un 1 igual, ya no es necesario que iniciemos con una llave. Simplemente vamos a escribir nuestra fórmula, que sería paréntesis, llave, base, llave, por llave, altura, llave, cerramos paréntesis, entre 2. Si va a tener tolerancia, le decimos que no, sea exacto, y cuánto le vamos a dar de calificación. En este caso sería el 100% de calificación. Entonces dice aquí: encuentre los comodines X presentes en las fórmulas de la respuesta correcta. Hacemos clic aquí y nos dice generar cuántas series, 20 de valores para el comodín, y hacemos clic en generar. Y ya una vez que se hayan generado estos valores, observamos cuáles son aquí: valores del conjunto 20, valor 20 del conjunto BH, y ya aquí tenemos nosotros los valores que se generó automáticamente, y así por cada uno de los valores. Entonces con esto solamente hacemos clic en guardar cambios y ya tenemos nuestro reactivo calculada simple. Vamos a observar cómo se muestra este tipo de reactivo calculada simple, que es la pregunta 15. Perdón, no le di en vista previa, sino en configuración. Acá está, vista previa. Hacemos clic en vista previa y nos aparece el enunciado: cuál es el área de un triángulo si su base mide 5.6 y su altura mide 5.3. Hacemos el cálculo y escribimos el valor, cualquier valor le voy a poner, y le doy a enviar y terminar para que lo evalúe. Me dice que no es la respuesta correcta. Entonces con esto nosotros ya hemos agregado nuestro reactivo calculado simple. ¿Cuál es la diferencia entre el reactivo calculado simple y el reactivo calculada? La diferencia es que la página de configuración es más sencilla, es decir, para configurar los diferentes valores que van a tomar nuestras variables se hace en la misma página y prácticamente de una manera automatizada. En el caso del reactivo calculada y del reactivo calculada opción múltiple, nos va a presentar tres páginas. La primera página donde ponemos el nombre del reactivo, ponemos el planteamiento, ponemos la fórmula, de ahí nos muestra otra página y posteriormente nos muestra una tercera página donde nosotros configuramos los diferentes valores que van a tomar nuestras variables. Esa es la diferencia entre estos reactivos. Bueno, de mi parte es todo. Reciban un caluroso saludo y pues quedo a sus órdenes.